Un placer estar con ustedes aquí de presente en Economía de Frente con temas muy importantes que tratar. Estados Unidos, retos económicos de la Unión Americana y retos económicos de su socio, uno de sus socios, México, con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Fales Santos Coy. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos. A ver, rápido así, pero me lo dicen rápido y después entramos al análisis. ¿Te lo hubieras imaginado, Carlos, lo que vimos ayer en Washington? No, jamás me lo hubiese imaginado en Washington. En México sí, pues esto pasa desde hace varios años. Yo creo que les faltó ver la experiencia mexicana. No me lo hubiera imaginado, increíble. Ernesto. Tampoco. Hace unos días estábamos hablando, ¿no?, de los posibles cisnes negros, las sorpresas. Esta fue una gran sorpresa. Imposible de imaginar antes, ¿no? Oye, a ver, diga, ya que lo tratas, qué bueno que lo tratas así. A ver, cisne negro. ¿Este puede ser considerado un cisne negro? ¿Puede escalar este asunto en la Unión Americana y convertirse en un problema no solamente nacional para Estados Unidos, sino internacional? Carlos. Bueno, mira, yo creo que no, porque Estados Unidos tiene ya más de 200 años de historia en que se va un presidente y se va. Estos caudillos latinoamericanos que regresan y controlan, no creo. Además, Trump pues tiene una muy larga cola de temas personales, financieros y demás. Yo creo que se debe de controlar. Lo que sí está ahí son los temas históricos de Estados Unidos, el racismo, la supremacía blanca, todo eso sí está, que fue lo que él despertó, pero eso siempre ha existido. Ernesto. Bueno, aunque tuvo una trascendencia mundial, pues al final de cuentas se controló, ¿no? Y pues los mercados no están reaccionando negativamente, los mercados internacionales, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, casi. ¿Por qué? Porque tenemos al mismo tiempo dos noticias importantes y los mercados le están dando más peso a la noticia positiva. ¿Cuál fue la noticia positiva? Que en las elecciones de Georgia gana el candidato demócrata y entonces esto le da la mayoría del Senado al presidente entrante Biden, que además tiene también el control de la Cámara de Representantes. Con esto, el paquete fiscal recientemente negociado, $900 millones, prácticamente pues ya es, está sólido y eso pues es lo que están tomando los mercados como el lado positivo de esta coincidencia de información. $900 millones que ahora no tendrán ninguna dificultad de expresarse y hacerse realidad, y eso es lo que privilegia el mercado. ¿Tú descartarías, por lo visto, Carlos, nuevas sorpresas? Porque si llegan a aprovechar la enmienda 25, espero que no esté dando yo mal el dato, porque como soy disléxico, puede ser también la 52. Sí, no, pues vais a saber. Bueno, la enmienda correspondiente le pudieran quitar el poder y entonces a lo mejor, como decimos en México, se enchila Trump y entonces llama a sus hordas y seguidores a armar un escándalo en los estados, sobre todo del sur, en Texas especialmente, donde tanto lo quieren, ¿eh? Sí, Texas y Florida, ¿no? Sí, yo creo que sí. Todavía estamos con unos días tensos, pues ya 13 días. Y yo pensaría que no. Ayer él mismo como que dijo, váyanse a sus casas en paz. Yo creo que se dio cuenta, hubo muertos, etcétera. Yo creo que se dio cuenta que es una persona enferma, esa es la verdad. Bueno, qué bueno que se dieron cuenta de eso los estadounidenses 13 días antes de que entrara el poder, ¿eh? En Sí. una de esas ni se hubieran percatado, ¿eh? No, es que es increíble lo que un ser humano, ese nivel de soberbia, de ego, tan impresionante, ¿no? Pero yo creo que sí confío mucho en la institución norteamericana, en esa fortaleza, y a mí me parece que está todo dado para que todo esto, digamos, pase bien. ¿Tú lo descartas, Ernesto, por completo? ¿Nuevas revueltas, nuevas sorpresas en los siguientes 13 días? No habría que descartarlo porque sí vimos una movilidad de gente importante. Pues en las mismas elecciones vimos que todavía tiene un respaldo muy fuerte
la sociedad americana está dividida realmente y los problemas de racismo, de xenofobia y todo lo que representa el presidente Trump están ahí presentes. O sea, no se gestaron ayer con el llamado del señor Trump a manifestarse. O sea, pues llevan ahí cocinándose ya años a raíz de que el señor de que el señor se candidateó hace 5 años a la presidencia. Desde entonces todos estos problemas se han venido exacerbando y ahí están presentes en norteamericanos, así que no deberíamos descartar que todavía haya chispas, ¿no? O cerillazos de toda esta cuestión que está latente en esa sociedad americana dividida. Valdría la pena comentarle al público que estamos grabando este programa a distancia, como dictan los cánones de las recomendaciones de las autoridades con motivo de la pandemia, y que desafortunadamente no sabemos cómo termina este jueves cuando por ocasión primera se pasa el programa. No, vale la pena decir, o sea, es posible que desconozcamos algunos acontecimientos que pudieran darse en la tarde, pero en todo caso es también muy probable que no entregue el poder el señor Trump directamente al señor Biden, porque el señor Biden fue muy claro, Carlos, de que eso no era protestas, era una insurgencia estadounidense, ¿no? Sedición. Y además le advirtió y le pidió ayer que saliera a cadena nacional a parar a la gente. Yo pienso que ese sí, por más que platicábamos, Joe Biden tiene una enorme experiencia política, una mano izquierda espectacular, pues tampoco es tonto, lleva 50 años de su vida dedicado a esto, ahora va a tener el poder, va a tener todos los instrumentos del Estado, inclusive la mayoría del Congreso. Yo sí pensaría que ya más vale llevarla ya con cuidado, porque ya Biden pues sí puede empezar a dar el manotazo que se espera, ¿no? Y también vamos a una pausa, Ernesto, regresaremos contigo porque pues con México a lo mejor tiene también que dar un manotazo en la mesa, ¿no? Sobre todo después de que se le ofrece en una creativa salida, el presidente de la República le ofrece asilo a Julian Assange, y entonces eso le ha de haber caído muy mal al señor Biden, que en otro momento histórico como vicepresidente consideró que era un terrorista tecnológico, así, y resulta que en tu vecino lo ofrece, pues así no sé, si también le ofrezca ser asesor de la presidencia para que llegue cobijadito y sin tener que mantenerlo. De este asunto hablaremos después de una pausa y regresamos aquí, que estamos en Economía de Frente con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Farrell Santos Coy. Ya de haber caído, pésimo el huevo en el desayuno, ¿no? Al señor Biden cuando se entera que el vecino podría darle asilo al señor Assange, ¿no, Ernesto? Me parece que es una clara provocación, ¿no? del presidente Andrés Manuel López Obrador al nuevo inquilino de la casa. A ver, pero provocación, o sea, una cosa es falta de experiencia y torpeza diplomática, pero provocación tiene cierta intención. Bueno, yo así la veo. ¿Tú la ves así? ¿Qué necesidad? No me parece que sea un tonto nuestro canciller, señor Ebrard, ¿no? Pero igual no lo tomó en cuenta, ¿eh? Sí, por eso digo. O sea, no me parece ningún tonto. Entonces, yo creo que salió de su propia cosecha. Pero es una provocación, o sea, es una provocación. Bueno, es que es peleonero, es como Trump. ¿Pero qué ganas peleándote con Biden? Además es tu socio. Es su DNA, ¿no? ¿En su DNA? Su genética. No, pues me recuerdas en mis barrios bravos cuando estaba yo joven, en donde había gente que nada más por el gusto de liarse a trancazos con alguien más. ¿Qué me ves, güey? Y vámonos, ¿no? Sí. Hola. Sí, de una vez, a ver, ¿qué? Te estás tardando, mi buen. No, bueno, pues. Es el tigre de Macuspana.
Ay, vas a correr a Estados Unidos. ¿Tienes visa? ¿Cómo ves los retos económicos para comenzar con ese tema, Carlos? Mira, pues México, yo pienso que viene una infinidad de retos. Este año 2021 es retador por el tema de la pandemia, que todavía no termina en salir. Yo creo que todavía le costará el resto del año, digamos, irse disipando fundamentalmente. En fin, el mercado petrolero, el mercado energético internacional, el cambio climático, en fin, hay una cantidad importante de retos, pero yo pienso que los dos retos realmente importantes que la economía mexicana tiene, yo lo resumo en dos. El primero de ellos es la reconstrucción de la economía mexicana, que viene cayendo desde mediados del 2018, que se pronuncia en 2019 y que se afecta notoriamente el año pasado, 2020, por motivo de la pandemia, pero antes venía cayendo. Hay que ver si no hay un daño estructural y qué tan fuerte es este daño estructural en la economía mexicana. Esa reconstrucción me parece que es el reto más importante. Y el segundo, también igualmente importante, o quizá más, es la reconstrucción de la relación entre el gobierno y la iniciativa privada. Es decir, el gobierno va a tener que definir este año qué tipo de relación quiere con su sector privado, porque hasta el momento hemos visto, francamente, muchas acciones que han inhibido la competitividad, que han inhibido, digamos, la inversión, que han lacerado el Estado de Derecho, que han afectado el tema, por ejemplo, del outsourcing, la subcontratación, que han violentado la autonomía del Banco de México. En fin, ha habido una serie de elementos que, si ya los juntas, son verdaderamente hostiles hacia el sector privado, y yo pienso que tienes que definir como gobierno tu relación con el sector privado. Con esto termino, porque de la forma en que tú la determines es como vas a afrontar la relación con Estados Unidos, el TEMEC, el calentamiento global, el mercado energético. Todos los retos del 2021 parten de que el gobierno de México defina qué clase de relación quiere con el sector privado. ¿Tu punto de vista sobre los retos económicos de Estados Unidos y su relación con México, Ernesto? Bien, bueno, pues añadiría a los dos retos muy relevantes que acaba de anunciar por Carlos Alberto, en otro reto formidable, esta nueva relación con Estados Unidos. La relación que tuvo el presidente Andrés Manuel con el presidente todavía Trump fue mágica, fue tersa. Llovieron los halagos de un lado para otro, ¿no? Aunque hubo algunos conatos de amenazas de que si no se controlaban los migrantes, pues nos iban a subir los aranceles y cosas de esas, pues al final de cuentas fue bastante estrecha y positiva. Esta relación nueva creo que arranca mal, ¿no? Desde que el señor presidente fue a visitar a Trump en plena campaña, pues y empezó ya a deteriorarse, creo, ¿no? El clima. Y pues con estas otras señales más recientes, como movimiento del asilo al señor Assange, o pues el de que pues, no sé si lo invitaron o no lo invitaron a la toma de posición, o no quiere ir. Bueno, pues ya está arrancando mal, pero pues, al final de cuentas hay un plan de gobierno del nuevo presidente que tiene un eje fundamental, que es las energías limpias, y nuestro gobierno va exactamente en sentido contrario, ¿no? Y entonces, pero a su vez somos socios de una economía integrada, ¿no? A través del TEMEC. Entonces, pues creo que sí, ahí el reto es formidable. Adicionalmente también en la cuestión de migración y en muchas otras cuestiones, ¿no? El presidente electo Biden pues, ha señalado que va a emprender una campaña de comprar cosas americanas, ¿no? En inglés. Bueno, hoy todavía no sé si esa campaña viene con una exigencia de una integración de los productos americanos mayor,
o es simplemente un programa con una dedicatoria de no compres productos chinos. Si es de una mayor integración, aunque tenemos el TEMEC, va a ser negativo para México. O sea, si el contenido de integración de los productos americanos por esta campaña se exigiera fuera mucho más alto, pues aunque tengamos TEMEC, va a haber ahí complicaciones para nuestras exportaciones. Nuestra economía exportadora es una economía que principalmente exporta insumos a la manufactura norteamericana. Bien, déjame ir a una pausa y regresamos con el punto de vista de Carlos. Tenemos que hacer una pausa. Vamos, es un asunto interesante que ponen sobre la mesa Ernesto Fares Santoscoy y Carlos Alberto Martínez. Continuamos aquí, Economía de Frente. Carlos, tu punto de vista. Sí, bueno, hay que ver que tiene mucha razón lo que decía Ernesto antes del corte. Efectivamente, normalmente los demócratas, hay que recordar que una de las grandes estrellas de este momento, además de Joe Biden, pues es la vicepresidenta electa Harris. Ella votó en contra del TEMEC y entonces yo sí siento que va a haber un vuelco hacia Estados Unidos, no a través de aranceles y una serie de cosas, pero sí, no al estilo Trump, pero sí de una manera fuerte. Yo pienso que las tensiones Estados Unidos-China van a continuar y en ese tenor sí veo un sistema, una preocupación real en que si buscan mayor integración de los productos que se compran en Estados Unidos, un mayor elemento de integración producido en Estados Unidos, pues México se va a ver notoriamente afectado y hay que recordar que el sector externo y junto con un poquito del sector primario es lo único que está sosteniendo la economía mexicana. No hay ningún otro elemento que nos sostenga y es más, la gran apuesta que hay, porque no tenemos nada sobre la mesa, no tenemos cartas, es el TEMEC. Es lo que estaríamos apostando los mexicanos como mecanismo medio de salir medianamente raspados del 2021, que es todavía un año muy difícil. Bien que lo señalas y lo ha apuntado. De ahí la importancia. Sí, Ernesto, dime. Dime. Sí, de ahí la importancia de lo que señalaba Carlos Alberto, ¿no? De que se tiene que reconstruir positivamente la relación entre el gobierno y el sector privado. Si no lo hace, entonces me atrevo a pronosticar que el modelo de la 4T es completamente suicida y tenderá a un fracaso, pero fracaso mayúsculo. ¿Por qué? Pues porque se basa en mantener finanzas públicas sanas. Eso es más neoliberal que Milton Friedman. Se puede gastar en dádivas clientelares por aquí y por allá, siempre y cuando tengas finanzas públicas sanas. Así te pases destruir el sistema de salud y las instituciones mexicanas, siempre y cuando tengas finanzas públicas sanas. Es la tesis que se manda. Bueno, pues si se te apaga el último motor que tienes, que es la economía exportadora, y no has restablecido la confianza para que haya inversión en México, y eso tiene que ver con el sector privado nacional y extranjero, pues entonces la economía se contrae, la recaudación fiscal se viene para abajo y no puede seguir manteniendo finanzas públicas sanas y la economía se puede colapsar, el gobierno puede perder el grado de inversión. Tienes bastantes frentes abiertos, como es, digamos, la situación tan delicada de Pemex o de CFE, la cuestión de salud, etcétera. La cuestión laboral es otra. La cuestión laboral es otra porque el TEMEC, pues desafortunadamente nos obliga a aceptar tener inspectores laborales. No hemos podido andar esta reforma laboral y no veo todavía democracia en los sindicatos, ¿no? Demasiadas puertas ahí, ¿no? Demasiadas puertas abiertas o demasiadas ventanas abiertas que pudieran complicarle al presidente la operación para cerrar ordenadamente algunas de ellas, Carlos. Yo creo que Ernesto tiene un buen punto ahí, ¿no? No, definitivamente son demasiadas cuestiones abiertas. El único motor es el exportador. Fíjate, no hemos implementado realmente los acuerdos del TEMEC en materia laboral
y sí veo una Secretaría del Trabajo muy enfocada en inspeccionar a los empleadores, en perseguirlos, en ver que estén cumpliendo con las normas laborales, en lo del outsourcing, ahí dale, en lugar de estar enfocados en tener una aplicación clave del sistema laboral, porque quien lo va a presionar más no hubiera sido el gobierno de Trump reelecto, sino justamente el que ganó y ganó contundente, que es Biden, y toda la movilidad del Partido Demócrata es su agenda. Va a haber mucha presión sobre México en materia de cambio climático, de energías renovables y laboral, y no veo ese frente, digamos, cubierto de manera estratégica todavía. Tiene muchos tornillos por donde apretar el señor Biden y el presidente de México tiene demasiados conflictos abiertos. Yo creo que bien haría en jerarquizar y saber con cuál va a empezar este año y dejar de pendientes los otros, porque en una de esas, si administra mal la pandemia, Ernesto, también se le cae el cheque en blanco que obtuvo la primera vez, ¿no? Cuando llega al poder, no solamente llega al poder, llega al poder con un cheque en blanco en el Congreso, que hoy, por cierto, Biden tiene. Y hoy el señor Biden ya lo logró. En cambio, el presidente de México lo puede perder. Digamos, pues esto de la pandemia, la administración de la pandemia, bueno, pues es que ya fue un desastre esa administración, ¿no? Estamos en récords históricos de nuevo. Las vacunas empiezan a llegar y hay muchísima, digamos, show mediático, y el gobierno federal ha tratado de monopolizar, ¿no? Para que sea uno de los elementos importantes de oferta para las elecciones, ¿no? Campaña para las elecciones. Pero pues con la economía tirada y con el número de muertos y contagiados que seguirá ascendiendo, que es fácil que siga creciendo, pues porque ni siquiera está el confinamiento estricto, ¿no? Creo que sí se le va a ir complicando. Yo añadiría otra cuestión fundamental que no hemos hablado, que es el respeto al Estado de Derecho. Creo que ese es fundamental. Me parecería lo más importante. Oye, qué bien que señalas el asunto del respeto al marco del derecho, que es ahí tenemos unos suertes pendientes, y también el costo de la pandemia, porque son elementos que van a ser muy importantes para la definición del voto del ciudadano hacia mediados del año. Y yo creo que de ahí tenemos una serie de problemas serios. Ya no hemos podido hablar, por ejemplo, de algunas variables como la inflación. Valdría la pena darle un pequeño espacio. La inflación en México llega a niveles previstos por el Banco Central, entre 3 más menos un punto porcentual, no llega a 4%, y esto pudiera dar un cierto alivio. Sin embargo, yo creo que hay algunas presiones inflacionarias que ya se notan. No sé si coincides con esto, Carlos. Pues las va a haber, porque realmente la parte de oferta no está resuelto y puede haber ya algunos elementos de escasez de productos básicos que puedan incrementar los precios. La negociación ahí que hubo para el precio de la tortilla, pues solamente son 60 días en el que va a haber un ajuste, sin lugar a dudas, al precio de la gasolina y sin lugar a dudas al precio de la tortilla. Y estos son aspectos muy, muy importantes que hay que notar y que realmente le pegan a la gente. Y realmente una de las grandes banderas que ha tenido la administración es el hacernos ver que la gasolina no ha aumentado de precio. Y eso la compró muy bien el electorado. Va a ser muy difícil seguir sosteniendo ese tipo de precios, y el de la tortilla es el que me preocupa también, que tendrá que ajustarse tarde que temprano. Ahorita se le dio una aspirina de 60 días, habrá que estar viendo si la podemos seguir avanzando, pero no puedes estar tapando el sol con un dedo. Vendrán incrementos y la inflación se va a ver presionada, no hay duda. Bueno, señores, parece que no, pero ya transcurrió el programa, se nos fue como agua entre los dedos, así es que yo les agradezco, Carlos Alberto, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, mi querido Ernesto Fales Santoscoy, muchas gracias. Y vamos a seguir con lupa los acontecimientos, porque tienen ahora la perspectiva de ser contundentes y un asunto que nos afectaría en el corto e inmediato plazo. Así es que muchas gracias, Ernesto. Muy feliz año a todos.
Gracias, mi querido Carlos, gracias. Gracias, feliz año a todos. Un abrazo. Muchas gracias, sobre todo gracias a usted que hace con su presencia que valga la pena nuestro esfuerzo de análisis. Muchas gracias, hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente.